Diciembre 2008. ¡Galdino! ¡Galdino! Escuché gritar cuando el tronido de las balas se detuvo. Al oír que me llamaban, concluí que mis compañeros habían logrado dominar a la raza que me enterró vivo. ¡Aquí estoy!, respondí con la voz que me quedaba. ¡Galdino! ¡Galdino! ¡Aquí abajo! Hice un mejor esfuerzo. Todavía tenía ganas de vivir y mi garganta logró emitir un lamento prolongado. ¡Cállense, güeyes, y escuchen! ¡Aquí estoy!, insistí. ¡Silencio! ¡Aquí, abajo! Tuve suerte, porque alguien se detuvo justo encima de las coladeras que me habían permitido respirar durante los últimos 7 días. ¡Hey, esos! ¡Aquí! ¡Sigan mi voz! ¡Putos! La luz de una linterna me avisó que por fin me habían descubierto. Y luego me sacaron de la fosa séptica donde estaba sepultado. Para ese momento ya no era capaz de oler ni un carajo, pero pude suponer el estado en que me encontraba cuando, al verme, un chavo de los nuestros volvió el estómago. «Por favor, no las maten», dije, porque otro descubrió bien espantado el nido de tarántulas junto al lugar donde antes estaba mi cabeza. Traté de explicar que su tela había servido para curarme, pero nadie comprendió mi interés por esas alimañas. Cuando los hombres pudieron subirme a la superficie, comprobaron que me estaba pudriendo, por dentro y por fuera. «No la va a hacer», dijo el más tonto de la estaca. Estuve a punto de perder la conciencia, pero no me lo permití. Temí que si me desmayaba me darían por muerto. Con cuidado colocaron mi cuerpo en unas cobijas viejas y vaciaron sobre mí cantidades extraordinarias de agua. A unos cuantos metros había un aljibe que utilizaron para remover las larvas alojadas en mi piel. Luego me envolvieron como tamal y me trasladaron a la ciudad de Tapachula. Alrededor de las 7 de la mañana, me internaron en una clínica privada. El médico de guardia recibió un pago grande a cambio de cerrar las puertas del edificio y echar fuera a otros 2 pacientes que se recuperaban de operaciones sin importancia. Apuntes del periodista. Junio 2015. El Poder Judicial de Estados Unidos tiene disponible en Internet un sitio para acceder a los documentos públicos de los casos que sus tribunales ya han resuelto. Esa página se conoce por su abreviatura como PACER, Public Access to Court Electronic Records. Entre un mar impresionante de información, ahí puede consultarse material clave para comprender la historia de los Zetas. Por ejemplo, el testimonio de Jesús Enrique Rejón Aguilar, el Mamito o el Z7, rendido ante el juez Samuel Sparks dentro de un juicio realizado en la ciudad de Austin, Texas, durante la primavera de 2013. La secretaria de la corte, Lily Eva Resnick, hizo la transcripción en inglés de las declaraciones de Rejón Aguilar, las cuales están en el expediente A12-CR-210-55. Contiene información que no pude encontrar en otras fuentes, excepto en las conversaciones con el interno de Chiconautla. Destaca la confirmación sobre la peculiar fe religiosa de los Zetas fundadores, la cual salió a la luz durante el interrogatorio que el abogado,
Mike de Guerin hizo a Rejón Aguilar el lunes 29 de abril del mismo año. Durante los careos, el abogado preguntó al testigo si era brujo, a lo que el interrogado respondió sin ambigüedades que sí. De Guerin pidió que explicara al juez Sparks de qué se trata la religión Yoruba. El Z7 dijo que es una fe que vino a América traída por los esclavos africanos que llegaron a Cuba. En ese país se mezcló con las creencias católicas y a partir de entonces algunos la llaman santería. Intentando vincular la violencia de los Zetas con las creencias religiosas de sus integrantes, de Guerin quiso saber si la gente que practicaba esa religión sacrificaba animales durante sus rituales. Rejón respondió afirmativamente. Sin darle respiro, el fiscal avanzó con otro cuestionamiento. ¿En esa religión se justifica matar gente? El Z7 negó con un tímido movimiento de su cabeza. El acusador quería probar a toda costa su hipótesis, así que insistió. ¿En los rituales yoruba se utilizaban cigarros? Contestó Rejón. Sí, usábamos habanos. ¿Esos habanos sirven para fumarse las cenizas de las personas muertas? La última respuesta que esperaba escuchar de Guerin no prosperó porque otro abogado reclamó que el interrogatorio carecía de relevancia o vinculación con los hechos que estaban siendo juzgados. El juez Sparks tuvo que conceder y por eso Rejón logró esquivar uno de los temas más controvertidos sobre la leyenda de los Zetas. San Benito, junio 2015. En la mesa de registro había una larga lista de visitantes al reclusorio de Chiconautla. 10 metros adelante esas personas aguardaban con paciencia. Madres, sacerdotes y misioneros laicos que todos los miércoles acudían para hacer compañía a los presos. Una monja destacaba por la anchura de su sonrisa y también de su pecho. La inmensa cruz que traía colgada al cuello me llamó la atención. En su centro tenía una medalla con la imagen de San Benito. Según me explicó, se trata del santo que protege de la hechicería y se usa también para realizar exorcismos. La hermana preguntó si yo era creyente y respondí que no. Aclaré, sin embargo, que tampoco era ateo. ¿De los que creen y no creen?, sentenció risueña. Festejé su broma para no entrar en mayor detalle. De entre sus ropas sacó una medalla plateada, igual a la del crucifijo. No venga a estos lugares sin protección, dijo con autoridad y me la entregó. Acostumbrado a que todo en esa prisión tuviera un precio, quise pagar por el favor, pero la monja me detuvo proponiendo que mejor diera ese dinero a quien sí lo necesitara. Nos separamos al llegar a los locutorios. Esa vez esperé de pie al interno de Chiconautla durante más de 20 minutos. A unos cuantos pasos de mí, otro hombre también aguardaba. Tenía rapado el cráneo. Era alto. Iba vestido con traje y corbata negros. Alcancé a escuchar que buscaba a un interno cuyo apellido era Salazar y se identificó con los custodios como su abogado. Me distraje revisando las preguntas que había preparado para la entrevista de esa mañana, pero desconcentró mi atención la mirada insistente del varón calvo. ¿Sabría que estaba entrevistando a Caldino Mellado Cruz? Para
conjurar los temores, decidí saludarlo con una ligera reverencia de cabeza, seña que él tomó como pretexto para aproximarse. Asako me preguntó si yo era el periodista que salía en la televisión. Aliviado, respondí que sí, y él pronunció despacio mi nombre para corroborarlo. Luego se presentó. Se llamaba Benito, igual que el santo a quien solo 10 minutos antes me había encomendado la monja de la sonrisa ancha. El tal Salazar y Galdino alcanzaron juntos los locutorios. Como la vez que lo conocí, el Z9 portaba un cubrebocas azul y sobre el tabique de la nariz unos anteojos de intelectual universitario con montura negra. El abogado y yo nos despedimos. Entregué la cuota de 400 pesos que pedía el custodio en turno para dejarnos pasar a las palapas y comenzamos la plática antes de las 11:30. Las cenizas de los muertos. Julio 2004. Intrigado después de leer el interrogatorio que Mike de Gueurín hizo a Rejón Aguilar, pregunté a Galdino si era cierto que los zetas practicaban la religión yoruba. Por eso agarramos seguridad, respondió. Los santos nos cuidaban. El interno de Chiconautla abundó contando un episodio que supuestamente ocurrió en Monterrey cuando Heriberto Lascano se convirtió en la cabeza de la compañía. Un día ordenamos a los zetas más jóvenes que cortaran la mano derecha de varias hormigas muertas, que las arrojaran dentro de un tambo con harto diésel y les prendieran fuego. Después mezclamos las cenizas de aquellas manos con marihuana, cocaína y tabaco. Fabricamos cigarros utilizando la revoltura y los compartimos con la gente, sin distinguir entre jerarquías. Fumarse al muerto es una ceremonia que te protege. Para esto es necesario rezar. Tú sigues aquí, tú no te has ido. Ahora formas parte de nosotros y nos vas a cuidar. Nos protegió un orisha de los guerreros y mensajero directo de Obatalá. Gracias a él, los enemigos se sumaban a nuestro ejército, los vivos y también los muertos. El padrino Lázaro. Noviembre 1988. No fue inconsciente cuando coloqué junto a mi libreta de notas la medalla de San Benito que me regaló la monja aquella misma mañana, y es que esa vez Galdino habló con detalle sobre su ingreso a la santería. Poco después de que bajé al pastorcito ese del Divino Salvador, me ingresaron al hospital de la villa. En chinga tuvieron que operarme del apéndice y no tuve suerte. Luego de que pasó el efecto de la anestesia, volvió el dolor, pero con más fuerza. Era como si tuviera navajas por dentro. Los médicos dijeron que iban a abrir otra vez, según escuché, que porque se me había quedado dentro un pedazo de algodón. Mientras esperaba en el pasillo que llevaba a los quirófanos, conocí al señor Lázaro y a la señora Maite. Es él, mujer, es mi caballo, dijo el don recostado en la camilla vecina, mientras una señora que estaba a su lado le hablaba suavecito. Por su acento me di cuenta de que no eran mexicanos. Los dos llevaban collares de colores y ella cubría su cabeza con un paliacate. Me hice pendejo, como si no hubiera escuchado. Entonces la mulata preguntó: ¿Sufres mucho, Galdino?
esposa, le dije que mejor se encargara de su marido, porque clarito se veía que estaba a punto de estirar la pata. Queremos que recibas el H de mi esposo. Mientras la mujer decía cosas cada vez más extrañas, el hombre sudaba en cantidades extraordinarias. El tema era que yo no iba a ser el caballo de nadie, mucho menos del negro ese. Tú naciste en el año de Ogún y eres el elegido. Necesitamos de ti un favor. Permítele a mi esposo entregarte algo que cambiará tu existencia. Después de hoy, podrás cumplir todas las ambiciones que tengas. Recibe el H de Lázaro y no te arrepentirás. Me atacó de nuevo una tortura canija y el hombre habló por segunda vez conmigo. Solo tienes que decir que sí, lo comprobarás por ti mismo. Te convertirás en un ser muy poderoso. La dama acercó mi camilla para colocarla justo al lado de ese señor, quien extendió sus manos gruesas sobre mi estómago. Pronunció frases en una lengua que yo jamás había escuchado. Y de pronto, que se va el dolor. Agotado por el último esfuerzo que venía de hacer, el señor Lázaro volvió a acomodarse. Cuídate tú, mi negro. Vela por mí y por los retoños y que vivas 1000 años. Soltó la mujer con los ojos llenos de lágrimas. El moribundo ya no habló, solo apretó con fuerza la mano de su esposa. En la parte baja de su camilla, ella tomó una bolsa de tela. Sacó varios objetos y los colocó junto al cuerpo del viejo. Había un cirio y utilizando una navaja, lo marcó con líneas horizontales. Después, rayó la piel oscura del señor Lázaro. Al terminar, la señora Maite tomó una campana pequeña y la hizo sonar despacito para evitar que se oyera en el resto del hospital. ¿Aceptas tú la monta?, preguntó dirigiéndose a mí. No dije nada y ella siguió haciendo. Puso la parte baja de la vela blanca sobre los labios secos del hombre. Luego encendió el pabilo y clarito vi que la llama fue consumiéndose mientras el señor Lázaro dejaba de vivir. Pinche susto me llevé cuando se apagó la luz de todo el hospital y la ñora cargó el cirio para ponerlo ahora sobre mi boca. La llama se volvió a avivar en medio de la oscuridad y sentí un choque eléctrico que entró por mi garganta. Me recorrió el cuerpo y me salió por los dedos de los pies. Después, las lámparas del hospital volvieron a funcionar y los gritos de las enfermeras se aproximaron al pasillo donde estábamos. La señora Maite informó que su marido venía de morir y yo no pude soportar el cansancio. Me entró un sueño bien pesado y no desperté hasta un chingo de horas después. Por suerte, los médicos no tuvieron que operarme de nuevo, pero mientras estuve inconsciente, tuve unas pesadillas horrorosas. Como si estuviera en el cine, vi una película rarísima con bailes, música, rezos y voces en una lengua parecida a la de las últimas palabras que le escuché al moribundo. Al día siguiente, desperté todavía con fiebre y volví el estómago varias veces. Mi madre estaba ahí, junto a mí, y me entregó una bolsita de algodón donde encontré los collares que el santero traía colgados antes de morir. Dentro había una tarjeta con una dirección y un teléfono. Me colgué los collares y decidí que buscaría a la señora Maite en cuanto pudiera caminar. Salomón Congoterra, noviembre
1988. Dice que lo citó en una casa de la privada de Camarones. Cuando la señora Maite abrió la puerta estaba acompañada por dos jovencitas. Todas iban vestidas de blanco, traían un aquete sobre la cabeza y también usaban collares de colores. Adentro, la viuda habló, con su acento que no era mexicano, de Leguá, Obatalá, Yemayá, Changó, Oshun, Ogún y Orumila. Y cada cosa que contaba le pareció conocerla de antes. Cuando Galdino compartió con ella esa sensación, respondió que era así porque su marido le había heredado el haché. La señora Maite insistió para que regresara al día siguiente porque otros aguos, más o menos de su edad, serían iniciados y él debía aprovechar la ocasión. Se presentó puntual. Ese viernes por la tarde la casa estaba ocupada por muchas personas con aquetes y collares, según su jerarquía. Cuenta que era fácil reconocer a los babalaos porque los demás se arrodillaban para saludarlos. Había personas de piel muy distinta, cubanos y haitianos, pero también españoles, gringos y desde luego mexicanos. Algunos eran gente panquezona que había estacionado en la calle sus carros de raza poderosa. Narra que iba entrando en confianza cuando un hombre dijo que había llegado el momento y los aguos debían alistarse. La señora Maite se aproximó para preguntar si había traído los collares de su esposo. Él respondió que no y un poco decepcionada, ella lo llevó a una habitación en el primer piso donde ya esperaban las dos jovencitas del día anterior. Recuerda un cuarto cubierto de espejos. Como de hotel de paso, en el techo podía reflejarme de cuerpo entero. La señora ordenó que lo prepararan para la ceremonia y luego salió. Esas mujeres fueron cuidadosas al quitarle la ropa y tuvieron precaución cuando desprendieron la gasa que cubría la herida de la cirugía. Quiso conservar el boxer, pero le explicaron que para bañarlo debía estar completamente desnudo. No inventen, dijo, temiendo una reacción de su cuerpo. Una de ellas rió y le informó que antes ya habían ayudado a otros varones. Miró hacia arriba y desde ahí las espió. Luego entró a una bañera preparada con agua caliente y hierbas. Recuerda que el olor era agradable. Se fueron repartiendo cada parte de su cuerpo para lavarlas una a la vez. Después le rasuraron la cabeza, el sexo y las axilas. Al terminar, su piel parecía de mujer. También le cortaron las uñas de los pies y las manos y le echaron encima una túnica blanca igual a la de ellas. De vuelta a la planta baja, la señora Maite lo presentó con un tal Pablo, quien iba a ser su padrino. Vivía en Cuba, pero permanecería 6 meses en México. Aquel otro negro le cayó bien, como casi todas las demás personas. El ritual arrancó con el tronido de unos tambores. Los babalaos encendieron unos cigarros gordos y largos, y el ambiente se llenó rápido de humo. Cuenta que la gente comenzó a bailar de una forma que nunca había visto. Hicieron un círculo y en el centro colocaron una silla. Ahí sentaron a un hombre que parecía de 100 años. El viejo tenía los ojos en blanco y su cuerpo convulsionaba.
sintió miedo. Y probablemente no fue el único. Escuchó clarito cómo protestaron sus huesos y de pronto comenzó a moverse distinto. Aquel viejo se había dejado montar por el espíritu de un muerto. Soy pie mayombe, abre lengua y remolino de cuatro vientos. Soy Salomón Congoterra y me gusta que me tengan miedo. Galdino creyó que volvería a morirse si ese moribundo pudiera mirar al espejo su horrendo rostro. Él no había abierto la boca, pero el hombre logró escuchar sus pensamientos. Si no te place lo que ves, puedes salir de este lugar, dijo. Me burlé de él porque desde niño lo hago con todo aquello que me espanta. Ven tú, anda para que te lea la letra del año, anunció Salomón Congoterra después de regañarlo. Salam aleikum, sala. Decían a coro los demás asistentes y los tambores seguían sonando. Por boca del poseído, todos los ahí reunidos se enteraron entonces de su destino. Tú eres ambicioso, tú eres egoísta, tú eres soberbio. Has pasado por mucho y el dolor ha sido grande, pero vas a llegar lejos. Mucha gente te conocerá y muchas personas sabrán tu nombre. Eres hijo de Ogún, el dios de la guerra, y un día serás Babalao y tendrás 6 mujeres, pero con ninguna procrearás. Eso sí, con tus manos manchadas recibirás bienes y lujos. Tu riqueza será ilícita y mal forjada. Serás envidiado, pero también admirado. Y el día que olvides la religión, tendrás un castigo horrendo. El padrino Pablo rayó su cuerpo. Con una pequeña navaja y cenizas de muerto, cortó sin penetrar su cabeza rapada, los oídos, cuello, pecho, espalda, pene, brazos, estómago, manos y plantas de los pies. Luego el viejo poseído se acercó y respiró en cada parte rayada. Su nariz parecía la de un perro desesperado por arrancar los olores de su cuerpo. Por último, Salomón Congoterra exigió que levantara la mano para decir con solemnidad las siguientes palabras. Juro que no hay amigo, no hay familia y no existe el amor. A partir de hoy viviré y moriré para y por la religión. Y así será hasta que los santos cambien de idea. Y él repitió cada palabra. Tuvo permiso del viejo para retirarse y fatigado subió de vuelta al primer piso. Pero esta vez las 2 jóvenes lo condujeron a un cuarto distinto que llamaban la bóveda. Dentro había una serie de recipientes, como soperas de tamaño humano, en cuyas paredes podía leerse el nombre de los santos. El padrino Pablo fue quien lo ayudó a entrar en una de ellas. Luego colocó una tapa inmensa y pudo dormir en silencio. Antes de cerrar los ojos, decidió que cumpliría con la profecía. Iba a convertirme en un gran babalao. Durante los siguientes meses, el padrino Pablo le enseñó de todo. Tenía prisa porque debía regresar a Cuba. Galdino presume que gracias a la santería aprendió a endulzar cuando alguien quiere ser amado, a abrir caminos cuando las puertas de la vida se cierran, a hacer vudú cuando la gente pone obstáculos,
a adivinar usando el tablero de Ifá y los sopeles. Abunda en explicaciones extraordinarias, como que sus sopeles no eran de concha vulgar, porque consiguió 8 molleras de niños recién nacidos que usaba para sus adivinaciones. Circulitos encadenados entre sí que, al lanzarlos, podían caer de cara blanca o negra. La combinación es el mensaje de los santos. No hay sistema más poderoso para conocer lo que fue, lo que es o lo que será. Apuntes del periodista. Junio 2015. Como le dije a la monja que me regaló la medalla de San Benito, no soy una persona religiosa. Fui educado como católico conservador, pero, como pasa con muchos, a la edad adulta perdí la fe y también las razones para conservarla. Sin embargo, el fenómeno religioso es algo que me sigue interesando. La vida de Galdino Mellado Cruz pareciera un sinuoso recorrido puntuado por experiencias vinculadas a la religión. Primero, la violencia que sufrió a manos del pastor del Templo del Divino Salvador a la edad de 8 años. Y 3 décadas después, el encuentro con el pastor Samuel Láscari, fundador de la iglesia Alfa y Omega. Un hombre que prometió redimirlo y al final, por mediación de su hijo, tuvo que ver con su encarcelamiento en Chiconautla. La trayectoria de Galdino es una fuga que comenzó con un pastor y cerró con otro. En medio de ese trayecto, la religión yoruba, una fe que, como dice Galdino, provoca los peores prejuicios. La fantasmagoría que tenía dentro de la cabeza el abogado de Gurín cuando interrogó a Jesús Enrique Rejón remite a los cuentos que las nanas negras contaban a los niños blancos en los campos algodoneros del sur estadounidense antes de que sucediera la guerra civil. Se necesitaba mucha imaginación para inventarse un ritual donde se fumasen las cenizas de los muertos, y sin embargo, Galdino confirmó lo dicho por su colega con aquella historia que todavía me quita el sueño. Mientras miraba de reojo la medalla de San Benito, colocada junto a mi libreta de notas, me pregunté si algo de todo aquello podía ser verdad. No tengo respuesta porque desde que dejé de ser una persona religiosa, tengo prejuicios contra mis propios prejuicios. Prefiero suponer que la historia de las manos incineradas forma parte de la propaganda que los Zetas tienen por costumbre distribuir entre sus seguidores con el único propósito de hacerse temer por sus adversarios.